Hola, mi nombre es Jezabel Bravo y soy personal investigador en formación de neuropsicología. Además, pertenezco al grupo de investigación de neuropsicología del desarrollo. Hoy vamos a hablar de los tumores del sistema nervioso central en la infancia. Durante esta exposición hablaremos de algunos aspectos generales de los tumores del sistema nervioso central en la infancia, así como de los tipos más frecuentes que podemos encontrarnos, de los signos y síntomas que podríamos tener en este tipo de tumores, de los tratamientos implementados para ellos, así como de las posibles secuelas que pueden generarse. Empecemos, por tanto, por algunos aspectos generales. Los tumores del sistema nervioso central son los tumores sólidos más frecuentes en la infancia. De hecho, constituyen o representan el 20% de todos los tumores infantiles. Se generan a partir de cualquier tejido, además son típicamente primarios y tienen una localización bastante variada. El diagnóstico suele retrasarse por dos motivos fundamentales. Primero, porque los niños son muy malos informantes y, en segundo lugar, por el tipo de sintomatología al que nos estamos refiriendo, ya que suele ser bastante inespecífica, con vómitos y no se puede saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. Respecto a la clasificación, los tumores del sistema nervioso central se clasifican según el grado de anaplasia de 1 a 4, siendo 1 los de menor grado y 4 los de mayor grado. Vamos ahora a centrarnos en los tipos. Podemos encontrar dos grandes tipos según la localización. Tenemos los tumores supratentoriales y los tumores infratentoriales o de fosa posterior. Los tumores supratentoriales son los que se ubican por encima de la tienda del cerebelo, constituyen los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, y dentro de ellos tendríamos los tumores intraparenquimales, los tumores celares y supracelares y los extraaxiales. Representan o constituyen el 45% de todos los tumores del sistema nervioso central en la infancia. Y tenemos todos estos de aquí. Tendríamos dentro de los tumores supratentoriales los gliomas de bajo grado o de alto grado, los oligodendrogliomas, los tumores de plexos coroideos, los tumores neuronales, los tumores pineales, los crániofaringiomas y los tumores germinales. En este otro grupo serían los tumores infratentoriales o de fosa posterior, que se situarían por debajo de la tienda del cerebelo, es decir, constituiría el cerebelo, troncoencéfalo y representarían el 55% de todos los tumores del sistema nervioso central. Por tanto, son los más frecuentes, salvo en el primer año de vida, que son más frecuentes los supratentoriales. Dentro de los tumores infratentoriales tendríamos los meduloblastomas, los astrocitomas cerebelosos, los ependimomas y los gliomas de troncoencéfalo. Vamos ahora a ver los tumores más frecuentes, especificando características. Comenzamos con los astrocitomas. Aquí en esta imagen podemos ver un astrocitoma. Vale, los astrocitomas, ¿qué son? Se refieren a un crecimiento, se deben a un crecimiento normal de astrocitos, que son un tipo de células gliales. Son los astrocitomas, el tumor más común del sistema nervioso central, constituyendo aproximadamente entre el 40 y el 50%. El 60% de todos los astrocitomas se localizan en fosa posterior. Se dan entre los 5 y los 15 años y existe un leve predominio en los niños, sobre todo en los tumores supratentoriales, los de arriba. Seguimos ahora con los meduloblastomas. En esta imagen, aunque no se vea muy bien, podemos ver aquí un meduloblastoma. Los meduloblastomas se deben a células granulares cerebelosas, son los tumores del sistema nervioso central más malignos y representan del 15 al 20% de todos los tumores del sistema nervioso central. Por lo tanto, son bastante frecuentes. Además, se dan entre los 4 y los 11 años, con una edad pico entre los 5 y son más frecuentes también en niños. Continuamos con los ependimomas. En esta imagen podemos ver aquí un ependimoma.
Los ependimomas son células de la matriz ependimial. El 70% de todos los ependimomas son infratentoriales, sobre todo se ubican en el cuarto ventrículo. El 10%, constituyen el 10% de todos los tumores del sistema nervioso central en los niños. Se suelen dar entre el año y los 5 años aproximadamente. Y existe también un leve predominio en niños. Continuamos ahora con los gliomas de troncoencéfalo. Aquí tenemos un glioma de troncoencéfalo que constituye el 15% de todos los tumores del sistema nervioso central en la infancia. El 80% son de alto grado, se dan entre los 3 y los 10 años aproximadamente. No hay diferencias de género en este tipo de tumores. Y la localización suele ser puente, mesencéfalo y médula. Por último tenemos los craneofaringiomas. Aquí tenemos un craneofaringioma. Serían malformaciones congénitas. Representan el 15% de todos los tumores supratentoriales, es decir, todos los de arriba. Se sitúan, la edad de inicio suele ser entre los 10 y los 14 años. Son más comunes en los niños. Y la localización suele ser quiasma óptico, hipotálamo y tercer ventrículo. Vamos ahora con los signos y síntomas que podemos encontrarnos. Tenemos los síntomas comunes según la localización. Tenemos signos y síntomas no localizados. Un aumento de la presión intracraneal que daría lugar a dolores de cabeza, náuseas, vómitos, cambios de personalidad, disminución de rendimiento académico. Respecto a los signos y síntomas localizados, dependiendo de dónde esté el tumor, podremos tener, si el tumor está localizado en los hemisferios cerebrales, es probable que se dé un aumento de la presión intracraneal y una obstrucción del fluido cerebroespinal, lo que generaría hidrocefalia. Y por tanto, posiblemente encontraríamos dolor de cabeza, convulsiones, hemiparesia, pérdida hemisensorial y hemiamnosia. Si donde tenemos el tumor es en la línea media, dependiendo de dónde estemos, si el tumor se encuentra en vías ópticas, es probable encontrar anormalidades visuales y nistagmo. Si donde se localiza el tumor es en el hipotálamo o en la pituitaria, habrían endocrinopatías como obesidad mórbida o diabetes insípida. Y si donde nos encontramos es en la región pineal, habría un aumento de la presión intracraneal y signos Parinaud. Vale. Si el tumor está localizado en fosa posterior, observaríamos aumento de la presión intracraneal, obstrucción del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo, lo que generaría otra vez hidrocefalia, y trastornos de la coordinación, que van a depender de la localización. Si estamos hablando de que el tumor está localizado en vermis, tendríamos ataxia troncal. Si se localiza en los hemisferios cerebrales, hablaríamos de diametría. Y otros posibles síntomas serían problemas en la velocidad del escaneo, hipotonía, reflejos pendulares y desviación de los ojos. Si el tumor donde se encuentra es en el troncoencéfalo, hablaríamos de ataxia, signos del tracto córtico-espinal, que es, por ejemplo, espasticidad, y retiniopatías craneales. En cuanto a los tratamientos, el primer tratamiento de elección suele ser la cirugía, aunque no siempre se pueda. Los objetivos de la cirugía son, por un lado, la resección completa del tumor, en segundo lugar, obtener el diagnóstico tisular y, en tercer lugar, reabrir el canal del líquido cefalorraquídeo, ya que la mayoría de veces hay obstrucción de este. Vale, ¿cuál sería la planificación de la cirugía? Para poder intervenir tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, la localización del tumor, ya que no es lo mismo que el tumor se encuentre en estructuras profundas que se encuentre en estructuras superficiales. En estructuras profundas es posible que no puedan intervenirse y en estructuras superficiales es muchísimo más fácil la intervención. Además, también tendremos dificultades en cuanto a la naturaleza infiltrativa. Cuanto más extensión tenga ese tumor, más difícil será la cirugía. También hay que tener en cuenta la edad del paciente, si son niños muy pequeños, y por supuesto el estado del paciente. Todo ello para poder intervenir o no.
y no siempre se puede intervenir. El segundo tratamiento de elección suele ser la radioterapia, que sería la exposición a materiales ionizantes para destruir las células tumorales, aunque también se destruyen las células normales. Normalmente la radioterapia se administra posoperatoriamente si la cirugía no proporciona cura, pero en algunos momentos se administra radioterapia preoperatoriamente para disminuir el tamaño del tumor. Además, no es recomendada la radioterapia en niños menores de 3 años por las secuelas tan importantes que hay en ellos. El volumen de la radiación es otro factor a tener en cuenta, que puede ser cerebral, local o cráneoespinal. Y esto va a depender de la tendencia del tumor a propagarse, es decir, si la tendencia del tumor es local o a través del líquido cefalorraquídeo. Vamos a utilizar uno u otro. Un tercer tratamiento de elección sería la quimioterapia, que sería la administración de fármacos citotóxicos por distintas vías, vía oral o vía intravenosa. Pero la función de la quimioterapia va a ser ayudar a la cirugía y también a la radioterapia, es un coadyuvante. A veces, como ocurre con la radioterapia, se utiliza la quimioterapia para reducir el tumor y poder hacer la cirugía. La quimioterapia solo se puede administrar si el tumor es quimiosensible, el caso por ejemplo de los meduloblastomas. Y los fármacos utilizados tienen que ser capaces de poder pasar la barrera hematoencefálica, como son los alcaloides de la vinca, las nitrosureas, los derivados del platino, los inhibidores de la topoisomerasa tipo 2, entre otros, que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Terminaremos con las secuelas. ¿Qué posibles secuelas podemos encontrar? Vale, en tumores del sistema nervioso central pueden aparecer muchísimas secuelas y estas secuelas son debidas tanto al propio tumor como a la hidrocefalia y a los tratamientos implementados, cirugía, radioterapia, que puede tener efectos agudos, subagudos o tardíos, y la quimioterapia. Por tanto, vamos a tener secuelas muy variadas. Los tipos de secuelas más comunes que podemos encontrar son, por un lado, secuelas neuropsicológicas, secuelas neurológicas, dérmicas, del aparato gastrointestinal y endocrinológicas. Bueno, y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.